Yo por eso, señor presidente, me haría una pregunta, y es por qué Otegi me prefiere a mí para presidir España. Y haría otra cosa. Yo no sería nunca presidente de este país si para serlo necesitase llegar con la abstención de un partido como Bildu. Nunca. Exactamente igual. Exactamente igual que nunca aceptaría el Gobierno de Navarra de la mano de Bildu, como hicieron ustedes el pasado mes de agosto, y a confesión de parte sobran pruebas, porque hoy lo ha dicho la portavoz de Bildu en esta Cámara. Yo no he pactado con los independentistas. Es mentira, es falso. Ustedes podrán repetir 1000 veces una mentira, pero es falso. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Señor Sánchez Pérez Castejón, abril de 2019. Si hubiera aceptado las exigencias de Pablo Iglesias para un gobierno de coalición, hoy sería presidente del gobierno. Pero sería un presidente que no dormiría, como el 95% de los españoles. Señor Sánchez Pérez Castejón, 19 de septiembre de 2019. ¿Dónde está quien entonces pronunciaba estas palabras? Está aquí, aunque ahora parezca otro, tratando de ser presidente de España, aunque para ello se haya tenido que comer cada una de estas letras, haya tenido que engañar a más de 40 millones de españoles y haya tenido que vender España por fascículos. Estamos con el diputado de UPN de Navarra, Sergio Sayas, y vamos a comenzar esta entrevista en Libertad Digital. Lo primero, el pasado enero, usted, su discurso en el pleno de investidura, pues hizo que muchos le consideraran el diputado revelación de aquel momento. Entonces, nadie se imaginaba que íbamos a llegar a esta crisis ni con este gobierno. ¿Usted cree que es, de alguna manera, el peor gobierno que podríamos tener para esta crisis? Sin duda alguna creo que sí. Yo creo que si algo ha demostrado este gobierno en la gestión de esta crisis es mucha incapacidad, una falta absoluta de liderazgo y también, por supuesto, una incapacidad total para reconocer errores. Y ustedes son muy críticos también, pero apoyaron esa prórroga del estado de alarma. Muchas personas les pasa lo mismo a ustedes que al Partido Popular. No se explican por qué, si han sido tan críticos con la gestión, sí que han apoyado esas prórrogas. Yo creo que son dos planos completamente distintos. En primer lugar está el plano de la responsabilidad con España. Nosotros no podemos votar en contra del estado de alarma en el sentido de que si no hubiera un estado de alarma no podríamos hacer que los ciudadanos estuvieran en sus casas y por tanto pondríamos en riesgo su salud y la salud del conjunto de los españoles. Desde ese punto de vista nosotros tenemos que actuar con responsabilidad porque nuestro marco de derecho garantiza las libertades y la única manera de que la gente permanezca en casa es ese estado de alarma. Pero eso no significa que en ningún caso estemos apoyando la labor de este gobierno. Creemos que la labor del gobierno está siendo un foco absoluto de incapacidad para la gestión, que se están tomando unas decisiones tarde y mal, que el gobierno está mucho más inmerso en la lucha de poder entre los distintos ministros que en gestionar con eficacia esta crisis y que si algo ha demostrado todo esto es que España está siendo el peor país a la hora de sacar adelante la crisis del COVID y eso no es fruto de la casualidad, es fruto de tener un mal gobierno. Y si piden una nueva prórroga del estado de alarma, como ya se ha escuchado algún ministro en las últimas horas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer su grupo? Es que lo acabo de decir en la anterior pregunta. Al final, el votar en contra de un estado de alarma lo que significa es que si no sale adelante, los ciudadanos vamos a poder estar en plenitud de nuestros derechos y libertades en la calle, los negocios abiertos, los bares abiertos, etcétera. Y eso pues, sería contrario a las necesidades de seguridad y de salud que necesitamos en este momento. Pero ustedes les van dando 15 días más al gobierno y otros 15 días más. ¿Hasta qué punto se puede llegar dando de alguna manera esas oportunidades a un gobierno que no está actuando a su juicio y al de otros muchos grupos pues con esa eficacia que se le exige? Claro, pero la alternativa a que no haya estado de alarma es que los ciudadanos estemos en la calle y, por tanto, las consecuencias son todavía peores, lo cual no significa que el estado de alarma podría haber sido muchísimo menor en el tiempo si el gobierno hubiera tomado las decisiones a tiempo. ¿Qué pasó? Que empezó en primer lugar
haciendo oídos sordos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de la Unión Europea, pecó de soberbia incluso, porque creyó que el virus no era con nosotros, no se hizo un acopio del material necesario, se ha tenido expuestos a los sanitarios y ha hecho que esa crisis haya sido mucho más duradera en la sociedad española de lo que hubiera sido si se hubieran tomado las medidas a tiempo. Pero es que si hoy salimos todos a la calle, las consecuencias van a ser todavía más nefastas. Y hablando de otros decretos, como por ejemplo el que hemos conocido en las últimas horas de justicia, ¿con ustedes se han puesto en contacto en algún momento y qué van a hacer sus dos diputados? Pues bueno, nosotros no conocemos el decreto porque lo acabamos de oír, no lo hemos tenido la posibilidad de leerlo, con lo cual lo estudiaremos. Nosotros hay decretos en los que estamos votando que sí, hay decretos en los que estamos votando que no, hay decretos en los que nos estamos absteniendo. La comunicación con el gobierno en torno a los decretos es ninguna, no lo tienen ni con el líder de la oposición, como lo van a tener con un partido que tenemos de representantes. Creo que el gobierno de Sánchez está pecando de excesiva prepotencia a la hora de no tener la interlocución suficiente con los grupos que luego tienen que sacar adelante esas medidas, pero nosotros apoyaremos algunos decretos que creamos que son positivos, enmendaremos otros, como por ejemplo el decreto 8, que contiene el grueso de las medidas económicas. Nosotros vamos a presentar enmiendas, tanto en lo que tiene que ver con los ERTEs, como en lo que tiene que ver con el superávit de los ayuntamientos, o algunas medidas también que tienen que ver con la liquidez de las empresas, y aquellos que no nos gusten los votaremos que no. Creo que cada semana que va pasando se evidencia más el fracaso de su gestión. Y cuando un gobierno fracasa, tiene una salida, que es la asunción de las responsabilidades. Pero lejos de asumir ninguna responsabilidad, vemos a un gobierno parapetado en la excusa y demostrando diariamente incapacidad, mucha incapacidad, señor ministro. Mire, yo no sé si es consciente de que esto es una comisión parlamentaria y que por tanto no vale convenir con peroratas semanales que duran horas. Vale venir con información. Y rara vez conocemos algo que no hemos leído ya en los medios de comunicación. Esto se convierte en una rueda de prensa, pero con políticos en lugar con periodistas, a las que el gobierno no responde. Y además le pedimos información, y yo entiendo que hay unos plazos que no han cumplido, pero que evidencian también que el gobierno no tiene ninguna voluntad de dar esa información. Porque hace 15 días nosotros pedimos todos los informes técnicos en base a los cuales el gobierno toma las decisiones, y en 15 días el gobierno o no ha tenido tiempo o directamente no nos los ha querido enviar. Y usted, que también es el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Sanidad y que ha escuchado en primera persona esas explicaciones del ministro Salvador Illa, lo primero, ¿con qué sensación se queda? Y después también quería preguntarle, cuando pase esta crisis, ¿desde UPN se van a exigir responsabilidades? Lo estamos haciendo ya. Yo le dije el otro día al ministro Illa que alguien que se ha demostrado incapaz de sacar adelante la gestión en un momento como este, lo que tiene que hacer es que, si está cometiendo errores continuamente, dejar el paso a otro que cometa menos errores. Yo creo que si algo ha sido el ministro señor Illa, es el epicentro del caos en el gobierno. Se han tomado todas las decisiones tarde, ha faltado todo el material sanitario, los test que se han pedido han venido defectuosos a pesar de que le dijimos que no volviera a pedir los test a la misma empresa, las mascarillas también han venido defectuosos y se ha expuesto a al personal sanitario a un riesgo excesivo e injustificable. Tenemos el país con más contagiados sanitarios, hay problemas también con las farmacias a la hora de fijar el precio de venta de las mascarillas o los geles hidroalcohólicos. Es que pocas de las decisiones han sido un acierto. Por tanto, cuando alguien fracasa en la gestión, solo le queda la salida de asumir la responsabilidad. Y hablando también, pues, del Congreso de los Diputados, no solo de esa Comisión de Sanidad, también se supone que tiene que echar a andar en los próximos días esa Comisión de reconstrucción de España tras el coronavirus. Ahora parece que el PSOE y Podemos han hecho una propuesta distinta a la del Partido Popular. No sé ustedes qué creen que va a acabar eso. ¿De alguna manera ustedes creen que se van a poner de acuerdo para iniciar esa comisión ya? Bueno, nosotros lo dijimos también el otro día en el Pleno. Al final, todo esto parece más una estrategia de marketing del señor Sánchez que una voluntad real de llegar a acuerdos. Si lo que se propone en esa comisión es un acuerdo desde la unidad para buscar un camino de medidas que saquen adelante España, el gobierno de España podrá contar con nosotros, porque nuestra lealtad no es con el gobierno, sino con nuestro país. Pero lo que parece es que el gobierno lo que pretende es convertir ese camino de unidad
en un atajo para que desde un gobierno de izquierdas con populistas y comunistas dentro se recorte la libertad de prensa, los derechos individuales o se dé vuelta al aire a nuestro sistema constitucional. Y en eso, desde luego, a UPN no solo no nos va a encontrar, sino que nos va a tener enfrente. Bueno, también quería preguntarle, desde partidos como Vox no han descartado medidas como una moción de censura. A mí me gustaría saber si su partido está en ese escenario o cree que en estos momentos no es el momento de cambiar al gobierno en medio de una crisis. Ni es el momento ni hay votos. O sea, por mucho que se pueda presentar una moción de censura, la realidad de los números en el Parlamento es que haría un fracaso garantizado de esa posibilidad. Por tanto, yo soy partidario de no hacer brindis al sol, de hacer propuestas realistas y, desde luego, si pido que el señor Sánchez no haga efecto de marketing, le pido lo mismo también al resto de partidos. Yo me gustaría saber cómo calificaría usted esa gestión del mando único, concretamente en Navarra. Por ejemplo, también se ha publicado que en esa comunidad, pues como ha pasado a otras como Castilla-La Mancha, el número de fallecidos por coronavirus pues, doblan el dato oficial. Me gustaría saber si su grupo ya ha pedido también explicaciones por este asunto y qué le parece. Pues hemos pedido explicaciones en el Parlamento de Navarra, yo también lo he hecho al ministro. Bueno, en primer lugar, Navarra también ha gestionado muy mal esta crisis sanitaria, esta pandemia. En primer lugar, por la ausencia de test, que ha sido un mal generalizado en toda España, pero especialmente también en nuestra comunidad. Ahora la presidenta está diciendo que va a hacer PCR a todas las personas que tengan síntomas. Nosotros decimos que no es suficiente, que además de hacer a todas las personas que tengan síntomas, hay que hacer a todas las personas que están en contacto con las personas que tienen síntomas, que hay que hacerlas también al personal sanitario y sobre todo también a la gente que vive en residencias de ancianos, que han sido un foco totalmente duro de toda esta pandemia. Así que la gestión que estamos viendo en Navarra es claramente insuficiente, alineada con la del gobierno central y por tanto errática. Sí, porque cuando vemos las conferencias que hace, las videoconferencias que hace Sánchez los domingos, sí que hay varones socialistas como Paje, que en algunas de ellas han mostrado sus discrepancias con el gobierno. No sé si a usted le ha llegado que Chiviri haya mostrado algún tipo de discrepancia, porque la verdad es que no se le ha escuchado mucho a la presidenta Navarra. La presidenta Navarra ha estado totalmente alineada con Sánchez y por tanto instalada en el error. Y eso lo hemos visto también en la gestión que de esta crisis hemos vivido en nuestra comunidad. Y en la misma línea también no ha dado información a la oposición y ha hecho muchos más discursos vacíos que realmente una voluntad de diálogo. Porque en Navarra las conversaciones que ustedes tienen con Chivite, ¿cómo han sido en las últimas semanas? Cuando terminaban esas videoconferencias, por ejemplo, ¿les daba algún tipo de explicación sobre los test? ¿Les ha dado algún tipo de explicación a ustedes en el Parlamento Foral? Yo no he estado tanto al tanto de esas conversaciones privadas como sí de las comparecencias que la presidenta ha tenido en el Parlamento, porque las conversaciones directamente, así como yo las he tenido con el presidente del Gobierno de España, el portavoz de UPN, de Navarra Suma, en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ya es quien ha tenido la relación directa con la presidenta del Gobierno. Pero sí que lo que le puedo decir es que esa información ha sido escasa, que también nos hemos enterado de muchas cuestiones por los medios de comunicación y que realmente la voluntad de unidad y de trabajo junto con la oposición ha sido más desde el punto de vista marketingiano de querer decir que se estaba haciendo que desde el punto de vista real de que se estuviese consiguiendo. Y en sus conversaciones que ha tenido con Pedro Sánchez me decía, ¿cómo salía usted de esas llamadas, de esas videoconferencias? ¿Le ha trasladado algún tipo de medida antes de anunciarla públicamente? ¿Se ha quedado usted conforme? ¿El presidente del gobierno da algún tipo de explicaciones o hace algún tipo de autocrítica? No hace ningún tipo de autocrítica, no da ninguna explicación que no hayamos conocido ya en cualquier rueda de prensa, pero es que no solo el presidente no lo hace en una conversación con los portavoces, al menos en las que yo he participado, tampoco lo hace el ministro en sede parlamentaria. Yo le llevo reclamando semanas ya los informes de técnicos en base a los cuales ha tomado esas decisiones que no entendemos porque no son públicos. Por ejemplo, en el Reino Unido son públicos, en España deberían serlos también porque no tienen nada que les haga confidenciales. El otro día me dijo que tomaba nota y yo le dije que, hombre, que la nota se la guarde en otro bolsillo, porque parece ser que toma nota cada sesión, pero cuando sale por la puerta se le debe caer la nota del bolsillo, porque lo cierto es que llevamos ya varias semanas y siguen sin llegar
unos informes de manera inexplicable. Viene al Congreso y nos da una información que ya tenemos por los medios de comunicación y eso es como dar una rueda de prensa pero ante diputados en lugar de ante periodistas. También le quería preguntar por un caso muy concreto. En este confinamiento también hemos visto en Navarra, en una localidad muy importante de Navarra, en Estella, cómo se ha aprovechado para echar a Navarra suma del poder. Y en los últimos días ha habido unas declaraciones del alcalde de Bildu que dice que el despliegue del ejército era innecesario e incluso molesto. ¿Qué le parecen estas declaraciones a usted como representante de Navarra en el Congreso? Bueno, son las mismas declaraciones que hizo la CUP y Bildu en el Congreso de los Diputados. O sea, la CUP y Bildu, que van en la misma línea, este alcalde que es de Bildu, pues se les preocupa mucho más el ejército que los decenas de miles de fallecidos que hay en nuestro país, lo cual demuestra la catadura moral de estas formaciones y de quienes las integran. Yo creo que el ejército ha hecho una magnífica labor, que la inmensa mayoría de ciudadanos de Estella, del conjunto de Navarra y, por supuesto, de la totalidad de nuestro país están agradecidos a la labor que ha hecho el ejército en la desinfección, en la atención, en el cuidado de las residencias de ancianos, en el apoyo a tanta gente, en velar por nuestra seguridad y, por tanto, yo creo que al final estos partidos se desacreditan solos. Son partidos que están contra España y cualquier cosa que les suene a español, pues les da alergia y como les da alergia, pues lo anteponen incluso a una tragedia como la que está viviendo nuestro país en este momento. Pero que siente un grupo como UPN y un diputado como usted cuando desde el gobierno, por ejemplo, el vicepresidente Pablo Iglesias aplaude esos discursos que hace Bildu. El otro día, incluso en el último debate, hacía varios guiños a su portavoz durante sus explicaciones el pasado miércoles. ¿Y qué le parecen a ustedes pues que a ellos de alguna manera se les aplauda, se les haga guiños y a ustedes todo lo contrario prácticamente? Es que yo parto de la premisa de que alguien tan radical como Pablo Iglesias nunca debería formar parte de un gobierno de España. Primero, porque es incapaz de diferenciar lo que es un gobierno de lo que es un partido. En segundo lugar, porque tiene una visión del Estado bolivariana, y ya hemos oído hablar en algunas cuestiones incluso de la posibilidad de nacionalizar empresas, y lo hemos oído de miembros de su partido. En segundo lugar, también ayer o antes de ayer tuvimos la oportunidad de ver el desprecio por la separación de poderes, cuando hizo ese ataque al Poder Judicial que lo inhabilita absolutamente para seguir en el gobierno, porque a lo mejor el señor Iglesias no se ha dado cuenta, pero en España tenemos una democracia con una separación de poderes donde el Poder Legislativo tiene autonomía, a pesar de que cada vez la tengo a menos, porque ahora la fiscal general del Estado pues ha sido también miembro de un gobierno de izquierdas del señor Sánchez. Y cada vez más se trata de ganar campo a la justicia, pero todavía la justicia en este país sigue siendo independiente y, por tanto, alguien que la desacredita no puede formar parte del gobierno de España. ¿Y ha echado usted en falta, teniendo varios jueces en el gobierno, que hubiesen criticado esas declaraciones desde el Ejecutivo? Por ejemplo, por darle un nombre, Margarita Robles. Pues la señora Robles o el señor Marlaska, bueno, de hecho al señor Marlaska se le ha preguntado directamente en la rueda de prensa y ha justificado las declaraciones del señor Iglesias. Bueno, pues es algo incomprensible cuando si alguien debería tener claro la de separación de poderes es el señor Marlaska o la señora Robles. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Me gustaría saber también si el jueves vuelve a asistir a esa comisión de justicia, antes de terminar. Perdón, a esa comisión de sanidad. Ahí estaremos. Ahí Y estaremos. Todos los jueves comparece el ministro y es verdad que aunque viene para no aportar nada, nosotros seguiremos poniendo sobre la mesa nuestras demandas y también nuestras opciones para sacar adelante todo esto, porque hemos hecho muchas propuestas. Hemos pedido que se hiciera un manual de buenas prácticas en el Ministerio de Sanidad que sigue sin llegar para las personas que viven en casa con personas de riesgo. Hemos pedido también la realización de PCRs en las residencias de ancianos. Hemos pedido test serológicos para los médicos, etcétera. No solamente hemos hecho críticas, sino que también hemos hecho propuestas. ¿alguna ha respondido desde el gobierno? Sí, alguna ha respondido. Por ejemplo, la realización de PCRs en residencias de ancianos se empezó a hacer. También es verdad que el estudio de seroprevalencia también nosotros propusimos no tanto como una encuesta para la desescalada, sino como un test que debería ser todavía más masivo para que pudiéramos empezar a iniciarnos en la actividad laboral aquellos que hayan pasado la enfermedad o, en el caso de los sanitarios, poner en primera fila a aquellos que han desarrollado un sistema inmune. Pues muchísimas gracias.